Como hemos estado comentando anteriormente sobre el posicionamiento coherente de las compañías, vamos a pasar de lo más general a lo más particular. Hemos estado viendo algunos ejemplos sobre cómo se construye un buen posicionamiento coherente que le dé resistencia a la empresa a largo plazo, y ahora vamos a bajar al detalle para ver cómo se construye este posicionamiento. Este posicionamiento, si no, quedaría como teórico. Necesitamos, por lo tanto, saber qué estrategias concretas hay que aplicar. Hay 4 estrategias clave para conseguir que el posicionamiento de la empresa sea coherente, y estas 4 tienen que estar coordinadas, tienen que sonar al mismo tiempo, como una orquesta. Es la estrategia de producto, la estrategia de precio, la estrategia de distribución y la estrategia de comunicación. Esto es como una mesa que tiene 4 patas, y si una de las 4 patas nos falla, ese posicionamiento será un posicionamiento, pero no será coherente. El truco es coordinar cada una de ellas y hacer que suenen juntas y que sirvan al propósito estratégico de la compañía a largo plazo. Pero para entender cada una de ellas las vamos a detallar un poquito. En estrategia de producto, ¿qué es lo que necesitamos tener? En primer lugar, el target. El target significa aquellos consumidores a los cuales nosotros nos vamos a dirigir mayoritariamente. Consumidores hay muchos, pero hay que hacer una elección. Las empresas que no hacen elección porque tienen miedo a perder posibilidad de ventas, tienen menor resistencia a largo plazo porque no están definidas. Luego, el ejercicio de definir a quién nos estamos direccionando como empresa es importantísimo y es vital. Por lo tanto, en cuanto al target, cómo lo identificamos, cómo estimamos su volumen y cómo definimos al consumidor actual y futuro, es decir, cómo va a evolucionar. El volumen es clave en este tipo de temas porque antes de dirigir cualquier lanzamiento de producto hacia un target determinado, tenemos que saber si hay una capacidad de respuesta. En segundo lugar, los segmentos de mercado. Dentro del mercado, el mercado también es un todo. ¿Cómo troceamos estos segmentos de mercado acorde al target que hemos definido? Una vez definido el target, lo que tenemos es que valorar qué subsegmentos hay, qué tamaño tienen, cómo podemos describir cada uno de ellos. En tercer lugar, qué técnicas de segmentación vamos a utilizar, porque para segmentar existen diferentes criterios. Hay criterios demográficos, hay criterios económicos, hay criterios sociales, y hay que elegir por qué criterio cortamos el mercado. Y por último, cómo va a evolucionar en el tiempo. Estos segmentos de mercado son segmentos maduros, o son segmentos en crecimiento o en desarrollo, y qué evolución prevista tienen, y el perfil de nuestro cliente cómo evolucionará. Siguiendo con la estrategia de producto, ¿cuál es la estructura de gama por segmento? Determinado el segmento, ¿qué estructura de gama es la más adecuada para cada segmento de mercado? Es decir, no es una gama universal, nosotros tenemos que tener una gama adaptada a cada segmento. Crecimiento versus stock y versus rentabilidad, es decir, la estructura de gama la vamos a diseñar dándole amplitud y profundidad, pero el número total de referencias lo tenemos que combinar con que estas referencias sean rentables, puesto que las referencias en los casos de fabricación y los casos de compra implican estocajes e implican necesidades de circulante. Por lo tanto, tenemos que tener en un lado de la balanza crecimiento y en el otro lado stock y rentabilidad. ¿Cómo gestionamos esa gama en el tiempo y cómo hacemos que unos productos sustituyan a otros y se vayan autofinanciando por sí solos? ¿Y qué tipo de productos vamos a tener, por lo tanto, dentro de la gama? ¿Cuáles son generadores de caja, que son los que sostienen a los demás? Son productos que ya son maduros y que generan una caja suficiente para lanzar nuevos productos que le llamamos estrellas o interrogantes, que lo que hacen es ganar cuota de mercado. Ese equilibrio tan fino es el que necesitamos definir. Por último, ¿con qué amplitud y con qué profundidad? Es decir, ¿qué árbol de gama vamos a tener? ¿Qué número de categorías tendremos y qué número de subcategorías? Estas no van a venir porque sí, van a venir porque hemos hecho previamente este estudio de mercado, hemos determinado el target y hemos decidido servir a este target con una amplitud y profundidad. Y por último, ¿qué proceso utilizaremos en la empresa para dar de alta y baja referencias? En las compañías normalmente las altas son más fáciles, las bajas son más difíciles. Todo el mundo les da mucho miedo hacer bajas en las compañías porque las bajas siempre aportan caída de cifra de venta. Lo único que ocurre es que la caída de cifra de venta muchas veces se ve compensada por el ahorro en estocajes que siempre suponen estas bajas y por lo tanto la baja rentabilidad que tienen. Es decir, hay que abordar procesos de renovaciones de colección de producto. Siguiendo al segundo punto y terminando con la gama, sería el precio. ¿Cuál es la estrategia de precio? Diferentes puntos de vista sobre esto. En primer lugar, que sea coherente y que sea rentable. Coherente quiere decir que es el precio, lo fija el mercado, y tiene que ser coherente con el posicionamiento que tiene la compañía. Una compañía de gama alta no puede tener precios bajos, una compañía de gama baja no puede tener precios altos. Es decir, que cada una tiene que ser completamente coherente con lo que está transmitiendo al mercado.
¿Son iguales las estrategias para fijar precios en un modelo centralizado y descentralizado? Pues no lo son, porque los que toman las decisiones sobre las fijaciones de precio de mercado están sujetos a normas centrales o están adaptados localmente. ¿Qué percepción tiene el precio de cara a nuestros consumidores? Es decir, cómo influye en la presencia del producto, los atributos y la imagen del punto de venta en la percepción del consumidor. ¿Cómo preparamos, por ejemplo, un punto de venta para dar una imagen de precio bajo? Eso lo hace muy bien la distribución en retail. Hay determinados operadores que, jugando con los tamaños de los carteles de oferta e incluso con las rotulaciones manuales, consiguen aspectos promocionales mucho más potentes que otros que no los consiguen y a lo mejor no los desean. Siempre precios bajos versus ofertas, o política de promociones, donde tenemos unos precios permanentes todo el año y de vez en cuando tenemos ofertas puntuales y especiales para subir volúmenes, o siempre precios bajos. Y eso, siempre precios bajos, implica un contrato con el consumidor de que voy a mantener un precio neto permanente bajo para ti y que no lo voy a variar y no va a estar sujeto a variaciones de mercado por oferta. Ese, por ejemplo, es el ejemplo de IKEA o el ejemplo de Zara, que siguen precios bajos permanentes. Descuentos y promociones. ¿Qué efectos tienen los descuentos y promociones? ¿Cuánto deben de durar en el tiempo? Una promoción que dura demasiado en el tiempo deja de ser una promoción y se convierte en un precio permanente. ¿Cómo se juega con todo esto? ¿Cómo fijamos los precios? Lo hacemos a través de los costes, lo hacemos a través de los precios de venta, lo hacemos de las dos formas. ¿Cómo influyen los márgenes? ¿Qué tipo de márgenes influyen en la fijación de precios? Precios y crecimiento. ¿Cómo influye en la fijación de precios la etapa de crecimiento del mercado? Yo tendré la misma política de fijación de precio si estoy introduciendo un producto o si mi producto es maduro. Evidentemente no. Tendré que adaptar mi política de precio y, por lo tanto, mi generación de margen a cada fase del ciclo de vida del producto. Y para ello necesito conocer esa fase del ciclo de vida del producto. Es decir, el precio no es algo estático, el precio es muy dinámico, evoluciona en el tiempo y evoluciona en función del ciclo de vida del producto en ese momento. Y por último, precios y segmentación. ¿Cómo influye en la fijación de precios la segmentación del mercado? Es decir, una vez está segmentado el mercado, podemos adaptar los precios a cada segmento con el fin de maximizar la propuesta de valor. Precios y competencia. ¿Cómo influye la competencia en los precios? La competencia es importante, tenemos que vigilarla, no hay que seguirla completamente, pero tenemos que chequearla para poder poner nuestros precios de referencia. Precios y proveedores, es decir, cómo influyen nuestros precios en cuanto a nuestra capacidad de compra con proveedores. Precios y canales, distintos precios por distintos canales, precios y costes, que ya hemos comentado anteriormente, y escala de precios, que es un tema muy importante, que es, al construir una gama de productos, la tenemos que construir con un crecimiento de las prestaciones de cada producto, con el fin de que conforme vayamos subiendo en la gama, vayamos subiendo suavemente los precios de venta, para que toda la gama tenga la posibilidad de venderse. En tercer lugar, sería la estrategia de distribución. Ya hemos visto el producto, hemos visto el precio y ahora cómo lo distribuimos. Por lo tanto, qué canales de distribución son los más habituales y los que son coherentes con nuestra estrategia. Si lo vamos a hacer con red propia o con agente, con qué formatos de retail vamos a trabajar, puesto que sabéis que hay desde supermercados hasta la gran distribución, al comercio tradicional, etcétera. Merchandising, cómo trabajamos el merchandising en el punto de venta, es decir, la colocación del producto en el punto de venta para obtener la mayor venta posible por metro cuadrado. En esto hay diferencias con operadores tremendas. En el sector del bricolaje hay diferencias de casi 4 veces venta por metro cuadrado entre el operador líder, que es Leroy Merlin, y otros operadores, precisamente por el cuidado de cada metro cuadrado de la tienda, el producto que pone, la venta que va a tener y la rotación que va a tener. Por lo tanto, definición del producto en estrategia de distribución. ¿Cómo definimos el producto en cuanto a packaging, información al consumidor? ¿Qué diferentes estrategias de distribuidor hay? Hay distribuidores low cost, hay distribuidores especialistas. Y por último, ¿qué rotación y margen? Que es lo fundamental dentro de nuestra gama de productos. Que rote suficientemente con un margen adecuado. Margen y rotación son inversamente proporcionales. Normalmente, productos de alto margen y valor añadido tienen bajos niveles de rotación y viceversa. Aunque hay compañías como Zara que consiguen las dos cosas, por eso tienen ratios de rentabilidad extraordinarios. Y la cuarta parte, para poder concretar este posicionamiento coherente, sería la estrategia de comunicación. Es decir, por lo tanto, hablaríamos de branding, cómo construiríamos una política de branding coherente con todo lo anterior, cómo utilizaremos los medios digitales y las redes sociales para darnos a conocer, con qué plan de medios elaboraremos el plan de medios que soporte nuestra estrategia anterior, qué indicadores de publicidad que nos dirán cuál es la principal medida o el impacto de nuestra inversión publicitaria, cómo se
Segmentamos las audiencias y cómo nos dirigimos a cada una de ellas y cómo definimos una política promocional que apoya la venta de la marca con una política de descuentos.